Muy buenas noches. Hoy quiero comentar sobre un fenómeno muy predominante dentro del cristianismo. Lamentablemente no es uno que sea muy bueno y se trata del emocionalismo. Es un gran peligro que muchos están ignorando hoy dentro de la iglesia cristiana, y he sentido la inquietud ya por mucho tiempo de referirme al mismo. Es por eso que en esta noche vamos a hablar del gran peligro que representa el emocionalismo dentro de la iglesia cristiana. Cuando hablo del emocionalismo, me refiero a todas aquellas manifestaciones, empezando desde la euforia, en las mismas predicaciones, por ejemplo. Las personas están más pendientes de mantener ese nivel de entusiasmo, de euforia, que muchas veces ni siquiera han esperado a que el predicador, el pastor, el maestro, quien sea que esté llevando la palabra, termine una frase o una oración y ya están eufóricamente diciendo amenes, diciendo gloria a Dios, gritando tantas otras expresiones que usted y yo posiblemente conocemos. Resulta esto muy peligroso porque, sin querer juzgar a nadie, muchas veces esas mismas personas que manifiestan todo ese aparente esa aparente espiritualidad son personas que no tienen un conocimiento profundo de la palabra. Ahora, cuando yo estoy hablando de conocimiento profundo, yo no estoy hablando de un conocimiento meramente teológico o superficial. Estoy hablando de que la palabra de Dios ha penetrado profundamente en sus corazones y en sus espíritus. Porque empecemos por definir que la espada del espíritu de la cual habla Efesios no es simplemente un libro o una aplicación que hoy está en nuestros dispositivos electrónicos. Cuando habla de la espada del espíritu, es esa palabra de Dios que ha penetrado en nuestro corazón y en nuestro espíritu y que se convierte en esa arma poderosa, que por cierto es el único elemento dentro de la armadura espiritual que menciona Efesios, que usamos para combatir y no para defendernos. El resto de los elementos de esa armadura son defensivos, mientras que la palabra es ofensiva, si podemos llamarle así, porque es para arremeter, para atacar. Bueno, volviendo al asunto este del emocionalismo, entonces son esas personas que mantienen una efusividad durante las reuniones, y me preocupa mucho porque también veo muchos predicadores o maestros que se preocupan mucho o están muy pendientes de que las personas mantengan ese nivel. Constantemente están pidiendo respuesta a las personas, están pidiendo a las personas que repitan una y otra vez palabras, que repitan frases, que repitan oraciones. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque muchas veces nos encontramos repitiendo cosas que ni siquiera entendemos, porque muchas veces, como lo he dicho antes, somos perezosos y dejamos que sean otros los que estudien la palabra de Dios por nosotros. No nos damos a la tarea, como que todavía tenemos una mentalidad un tanto religiosa y creemos que son solamente los pastores o los predicadores o los maestros quienes tienen que ahondar en la palabra. No, esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y conforme avanzan los días y se vuelven cada vez más peligrosos, es necesario que nosotros estemos bien
instruidos, bien formados, que escudriñemos a fondo la palabra de Dios y sobre todo que pidamos al Espíritu Santo que nos guíe y que nos dé luz para entender esa bendita palabra de Dios. Otro tema al respecto es que también se ha puesto de moda los llamados. Entonces, en todas las reuniones o cada semana hay un llamado, cada semana hay algo que la gente tiene que dejar o tiene que comenzar. Entonces veo yo que la experiencia espiritual es una experiencia a base de catarsis o a base de experiencias supuestamente espirituales que en muchos casos se puede ver a simple vista que son emocionales. Entonces todas las semanas yo tengo que ir a asistir a ese llamado porque a partir de ese día ya voy a ser una nueva persona. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que nosotros debemos ser transformados, no dice por este tipo de experiencias, dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La renovación de nuestro entendimiento, como ya lo hemos visto o hemos comentado en otros momentos, tiene que ver con un proceso espiritual progresivo, no con experiencias que se dan cada tiempo. No es así como funciona. Entonces, esta es una reflexión, como todas las que he venido desarrollando, no con el ahínco, no con el afán de criticar o de juzgar a nadie. Ese asunto no me compete a mí. Eso yo se lo dejo a nuestro Señor Jesucristo, quien es quien juzgará y quien realmente es el que conoce los corazones y los espíritus y quien puede decidir y sabe quién está haciendo las cosas correctamente o quién está simple y sencillamente desenfocado o se ha desviado de la verdad aún a sabiendas. Y es triste porque estamos viviendo en días de mucha apostasía. Entonces, tengamos mucho cuidado. Si usted es de esos cristianos, de esas personas que puede identificarse con estas manifestaciones de las cuales les estaba comentando, yo le pido que ore a Dios y que le pida al Espíritu Santo dirección, porque no podemos seguir dependiendo de las emociones. Las emociones no son buenas consejeras. En ningún momento la palabra de Dios nos pide o nos indica que dependamos de las emociones. Claro que no podemos depender de las emociones, porque las emociones son como una montaña rusa. En un momento, en un instante están en la cima, en otro momento están en la llanura. No podemos depender de las emociones. Tengamos muchísimo cuidado. Tenemos que ser personas, es cierto, vivimos por la fe, pero no confundamos vivir por la fe con ser personas irracionales, con ser personas que no razonamos, que no nos cuestionamos las cosas. Cuestionamos, me refiero en el sentido de tratar de entender. Muchas veces se nos dicen palabras, ideas con las cuales no estamos familiarizados y no nos tomamos la tarea de preguntar, de indagar de qué se trata aquello y simple y sencillamente asumimos que es esto o aquello y terminamos equivocándonos. Tenemos que ser más diligentes cuando se refiere a las cosas de Dios. Tenemos que cuidarnos y no estar repitiendo como cotorras todo lo que los maestros, los predicadores quieren que repitamos. Y muchas veces estas personas quieren que repitamos porque ellos, no sé si será por inseguridad o será por alimentar su ego, necesitan sentir que todo el mundo está aunado a ellos y que está entendiendo y necesitan esa retroalimentación. Mucho cuidado, no nos encontremos repitiendo cosas que no sabemos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos declarando con nuestra boca. Así es que esta es la reflexión y sobre todo a un llamado
a ser sabios. Nunca veo ejemplos de Jesucristo provocando ni incentivando este tipo de emocionalismos. Entonces, tenemos que recurrir más a los fundamentos del cristianismo, a los fundamentos de Cristo, a los fundamentos apostólicos, neotestamentarios, y dejar de lado toda una serie de corrientes y de tendencias que se han puesto de moda. Nosotros no estamos para seguir modas, nosotros estamos para seguir al Maestro, para seguir las pisadas del Maestro, para seguir ese evangelio puro e inalterado, ese evangelio fundamentado sobre la roca que es Cristo, el fundamento verdadero de la iglesia y sobre el cual edificaron los apóstoles. Pero tengamos mucho cuidado. Este es mi llamado en esta noche, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga y compartan esta palabra, compartan palabra de vida que puede traer un cambio y que puede traer la diferencia a muchos. Mi nombre es Raimundo López. Como siempre, es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Muy buenas noches.